Entonces, ¿cómo reducir el costo de crear empleos? Bueno, hay una propuesta y una iniciativa en el Congreso que tiene algunas ideas interesantes. Realmente no toca cosas muy de fondo, pero yo creo que ayudarían muchísimo, como es limitar a 6 meses los salarios caídos en el caso de juicios laborales, suprimir el derecho de reinstalación para trabajadores con menos de 3 años, suprimir el escalafón ciego, un arbitraje obligatorio para huelgas de más de 60 días. ¿Cuánto le ha costado al país y a los trabajadores la huelga de Cananea? Una huelga que no tiene realmente un fundamento de conflicto obrero-patronal, sino que es un conflicto de otra naturaleza. Bueno, pues en la mayor parte de los países hay sistemas obligatorios de arbitraje para poder resolver los problemas de encono y de conflicto que pueda haber en esa situación. Entonces, las primeras medidas que escogí reducen el costo de crear empleos y no creo que le quiten derechos importantes a los trabajadores. Segundo, ampliar el tipo de empleos disponibles, permitir abiertamente contratos para el trabajo de temporada, de capacitación inicial y periodos de prueba y por hora. Hoy en día, ¿cuántas amas de casa quisieran trabajar 4 horas en la mañana mientras sus hijos van al colegio? ¿O cuántos estudiantes quisieran trabajar el fin de semana? Este tipo de trabajos existen, pero de forma muy precaria y constituyen un gran riesgo para los empleadores porque pueden generar algún tipo de derecho indebido o inapropiado y por lo tanto se eluden ese tipo de… Y tenemos el famoso bono demográfico, que ustedes saben que entre los próximos 9 y 13 años tendremos a más de 70 millones de personas en edad de trabajar, 70 millones de trabajadores. Hoy en día, pues tenemos 36 millones de dependientes económicos, esa cifra va a caer en los próximos años y esto es una gran oportunidad para México, pero también un súper reto por la enorme presión que tendrá de la oferta sobre el mercado de trabajo, o sea, esta gran cantidad de población, y por supuesto que tendremos como nación que responder si no les dimos las oportunidades de empleo a toda esa población que está por entrar al mercado de trabajo. En segundo lugar, tenemos que seguir una política proactiva de urbanización inteligente. Buenas políticas de planificación y crecimiento urbano pueden ser el eje del desarrollo económico, como lo han sido en otras naciones. Y las dos gráficas que están ahí, simplemente les digo, es la correlación positiva, la primera gráfica entre la población urbana y el ingreso per cápita de los estados en México, y la segunda es el porcentaje de población urbana con el índice de desarrollo urbano. Efectivamente, en la década de los 40 a principios de los 80 hubo una migración masiva importantísima del campo a la ciudad. Recuerden, Ciudad Nezahualcóyotl no existía en el año 60, para el año 70 tenía casi 1 millón de habitantes, para el año 80 tenía 2 millones de habitantes. Bueno, la mala, por nula planificación urbana, pues creó cinturones de marginación y caos, pero fue una fuente considerable de crecimiento económico y de mejoramiento del nivel de vida de muchísimas gentes. Aproximadamente en este país, alrededor de 600,000 personas emigran de las zonas rurales cada año. En las últimas 2 décadas, desgraciadamente, ha sido hacia Estados Unidos en su mayoría y en menor medida hacia el resto de la República. Bueno, quiero decirles, haciendo cálculos de cocinera muy sencillos, esa movilización, si fuese exclusivamente para México, podría crear, nada más por el diferencial de ingresos per cápita entre las zonas rurales y urbanas, 5.600 millones de dólares de riqueza cada año y sería medio punto de crecimiento adicional para la economía. Yo creo que lo ideal sería que en este país 1.200.000 personas pudieran emigrar cada año de manera organizada y desde luego voluntaria de las zonas rurales para que en 20 años solo quedaran 11 millones de personas en el campo, aproximadamente 10% de la población, que es lo mismo que ha ocurrido en los países desarrollados. Esta estrategia reduciría drásticamente la pobreza, casi 24 millones, y desde luego aceleraría el crecimiento casi en 1 punto porcentual anual. Bueno, pues para hacer esto requerimos, yo creo que una macroplaneación urbana y regional de largo plazo y una regulación urbana que descentralice las decisiones
y la sujete a ese macroplan. Necesitamos dejar también que los particulares participen en este proceso. Y también me atrevo a afirmar que la inversión pública en urbanización es el proyecto más rentable que existe, junto a la educación básica y técnica y las campañas de vacunación. Ahora bien, ya hablamos del trabajo, el primer factor de la producción, el segundo factor de la producción, el capital. También hemos visto aquí una caída en la contribución del capital al crecimiento económico de México, de 1.4 puntos porcentuales en el desarrollo estabilizador a 1.1 en la década más reciente. Es una caída de casi 0.3 puntos. ¿Qué puede explicar esto? Bueno, yo creo que es una combinación de una menor tasa de inversión. Durante el desarrollo estabilizador invertíamos como 21% del producto y ahora estamos invirtiendo alrededor del 19%, y también probablemente una menor rentabilidad del capital por una serie de costos que los cuales me voy a referir más adelante. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar la contribución del capital al crecimiento económico? Yo creo que tenemos primero que quitar el sesgo que tiene el impuesto sobre la renta contra el ahorro y la inversión. ¿Cómo? Ese es un tema muy complicado. Dos, mejorando la selección y ejecución de la inversión pública. Tres, reduciendo costos de infraestructura y servicios públicos y costos por regulaciones innecesarias, mercados más competitivos y mercados financieros, desde luego, mucho más eficientes. Miren ustedes el esfuerzo inversor de México. México estamos invirtiendo en ese periodo 90-99 alrededor del 19% del producto, cuando Tailandia ha invertido el 37%, Turquía el 24%, Corea el 35%, China en ese periodo 32%. El año pasado China invirtió 40% del Producto Interno Bruto, Chile 23%. Si México pudiese incrementar su tasa de inversión del 19 al 22% o al 23% del producto, se podría conseguir otro medio punto de crecimiento económico anual. ¿Y cómo mejoramos el sistema tributario? Quitamos ese sesgo que tiene el impuesto sobre la renta. Miren ustedes, es muy simple esta gráfica: demanda de inversión, oferta de ahorro. Si hay un impuesto sobre la renta del 30%, solamente los proyectos de inversión que rinden 14% más son aceptados, y el rendimiento neto para el inversionista es solamente de 9.8. Todos los proyectos que hay ahí en esa curva del 14 al 10 no se pueden realizar porque no resultan rentables. Resolver este problema reduciría el costo de capital en 30% y podría ser capaz de incrementar, en unos cálculos que hemos hecho, la tasa de inversión del 19 al 23% del Producto Interno Bruto. Segundo, hay que mejorar la selección y ejecución de la inversión pública. El gobierno invierte en infraestructura aproximadamente 4% del producto. Si esta inversión está hecha en proyectos que al menos cubren el costo de oportunidad del capital público, que es como 14%, deberían contribuir con medio punto por ciento de crecimiento anual. Sin embargo, si la tasa de rendimiento de esa inversión pública es del 7%, entonces solamente contribuye esa inversión pública con un cuarto de punto de crecimiento económico. Las carreteras, ustedes son banqueros, las carreteras que estamos construyendo no rinden más de 5 o 9%. Y son proyectos que no son realmente buenos para asignar bien el capital. Bueno, ahora nos hemos empeñado en construir una refinería de 9,000 millones de dólares, que nosotros estimamos que tiene una tasa interna de retorno como menos 10%. Ese proyecto nos va a hacer más pobres en 900 millones de dólares por año por 50 años. Por eso es tan importante el hacer bien la inversión pública. Hubiera sido mucho mejor hacer una nucleoeléctrica, hubiera permitido en todo caso generar energía eléctrica barata.